2 minutos más y reanudamos, jóvenes. 3 minutos en la segunda sesión esperamos. Bien. Reanudamos, jóvenes. Reanudamos desde el punto que comentábamos hace un rato. El segundo del principio fundamental del conteo. Nos decía, si n experimentos, n mayúscula experimentos, se llevan a cabo en orden, con N1, N2, NN como resultados posibles para cualquier cantidad N de experimentos, entonces habrá estos resultados posibles combinados. Resultado de multiplicar los posibles resultados del experimento 1 por los posibles resultados del experimento 2, por los posibles resultados, perdón, por los posibles resultados del evento N. Es decir, la fórmula que se nos plantea del principio fundamental del conteo en el punto primero aplica para cualquier cantidad de experimentos que nos propongamos analizar y determinar los resultados, el total de resultados posibles combinados. Con esta nueva idea, jóvenes, con este nuevo conocimiento del principio fundamental del conteo para determinar estos resultados combinados, vamos ahora a determinar cuántos resultados debimos saber desde el principio que iba a tener nuestro ejemplo número 10 anterior. Si nos referimos al ejemplo 10, el primer experimento fue el lanzamiento de un dado
y hubo 6 resultados posibles. Por lo tanto, N1 es igual a 6. El segundo experimento arrojó 2 resultados posibles. Por lo tanto, N2 es igual a 2. Al hacer uso del principio fundamental del conteo, el número de los posibles resultados combinados en la serie de experimentos se calcula con N1 por N2. 6 por 2, 12. Como ustedes pueden observar, es una forma muy expedita de determinar la cantidad de posibles resultados combinados. La inconveniencia que tiene esta regla es que no nos muestra las características de cada evento. Si quisiéramos saber por qué apostamos, porque nos cayera un 2 en el dado y una cruz en el lanzamiento de la moneda, no nos lo muestra el principio fundamental del conteo. Eso nos lo muestra aquí el diagrama de árbol, en el que nos indican los elementos del conjunto, las características de los objetos, elementos o miembros del conjunto que tiene cada evento, ¿sí? Y como ya vimos en el caso del experimento de la verificación del control de contaminantes, es probable que algún evento en particular de esta columna tenga las mismas características y por lo tanto la probabilidad sería la suma de esos eventos que tienen las mismas características. Luego entonces, jóvenes, el diagrama de árbol va estrechamente relacionado con el principio fundamental del conteo. Se apoyan mutuamente. Ustedes pueden determinar la cantidad de eventos desde el principio. Son 6 resultados posibles de lanzamiento de dado por 2 de lanzamiento de ya sabemos que son 12. Entonces, si tuvieran un diagrama de árbol un poco más complicado, ya sabrían que les tiene que resultar 12 resultados posibles combinados y los tendrán que buscar. Supónganse el ejemplo que les ponía de que fueran 3 dados lanzados uno atrás del otro. ¿Sí? Ya sabemos que si son 3 eventos, 3 experimentos aleatorios, y si sabemos también que son 6 resultados posibles por cada experimento, ¿cómo obtendríamos el total de resultados combinados posibles? 6 por 6 por 6, que nos da un poco más de como 216 ramas del árbol, 216 conjuntos de elementos. ¿Qué probabilidad? Pero con estos 216 elementos que tendríamos en esta columna, obviamente tendríamos 216 ramas, ¿verdad? Y ya se nos dificultaría la construcción de nuestro diagrama de árbol. Pero algo ya sabemos en firme. Son 216, para no 6 por 6, 216 efectivamente resultados combinados posibles tendríamos que encontrar. Y si ya con esos calculáramos, le apostáramos al 1 que cayera 3 veces, en los 3 lanzamientos del dado nos cayera 1, ya podríamos calcular la probabilidad de que fuera 1, si es nuestra cara favorita.
Bien, todo eso, jóvenes, todo eso, para todo eso nos sirve tanto el diagrama de árbol como el principio fundamental del conteo. Esto es lo que viene en la actividad correspondiente a esta semana, planteado de diferentes maneras. Algunos diagramas todavía son mucho más sencillos que estos. Son tres o cuatro diagramas de árbol que se están pidiendo que elaboren. Entre otros, el del control de la verificación vehicular. Y también unos 3 ejercicios para calcular estos posibles resultados combinados con el principio fundamental del conteo. Si ustedes les echaran un vistazo el día de hoy, en la clase de mañana podríamos también comentar algunos ejercicios de estos que vienen en la actividad, porque de lo que se trata es de tener el mayor conocimiento posible sobre estos dos temas específicos: el diagrama de árbol y el principio fundamental del conteo. Y como ustedes podrán observar, el PDF es muy corto, apenas tiene 3 hojas, de diagrama de árbol. Pero vienen algunos ejemplos que quisiera comentar. Ya lo vimos, ya supimos ahora con qué facilidad podemos determinar la cantidad de resultados posibles en el caso del ejemplo 10, del lanzamiento de un dado y luego de una moneda. Ahora viene otro ejemplo donde se juega la lotería, ¿sí? Y nos dice, si nos referimos a la extracción de un número de lotería de 6 dígitos, yo realmente no juego a la lotería, discúlpenme jóvenes, y no sé cómo se juega esto, pero esta es la condición: extracción de un número de lotería de 6 dígitos. ¿Esto qué nos estaría indicando? Los 6 experimentos, ¿sí? Los 6 experimentos. La extracción de cada dígito, que no quiero abundar porque no es así, es un experimento con 10 resultados posibles. ¿Por qué 10 resultados posibles? Porque los dígitos son numéricos y tenemos 10 dígitos, del 1 al 9 y el 0. Es una combinación de esos resultados posibles, que son 10 por cada extracción por cada experimento, el 1, el 2, el 3. Si multiplicamos 10 resultados posibles por cada uno de estos eventos, ¿sí? Nos da 10 a la 6 posibles, que es 1.000.000 de posibles resultados combinados. Si ustedes suelen jugar a la lotería, pues ya sabrán cuántos posibles resultados combinados se pueden obtener y pueden ustedes ver la probabilidad de ganar la lotería. Bien. Y otro ejemplo de aplicación del principio fundamental del conteo. Se va a hacer una operación de trasplante y se va a llevar a cabo una cirugía. El jefe de cirugía integrará un equipo de especialistas. Él es el encargado de integrar ese grupo o equipo de especialistas. En ese equipo habrá un ayudante del cirujano jefe, un ayudante del cirujano jefe, un cirujano residente, un anestesista, una enfermera quirúrgica, una enfermera ayudante y un camillero asistente. Conocida la fecha de la operación y sabiendo los recursos con los que se cuentan para ese día, cuántos especialistas disponibles hay para cada especialidad, nos dicen:
el jefe de cirugía podrá escoger entre 3 colegas asistentes, es decir, 3 cirujanos. Podrá escoger entre 3 colegas asistentes. Esos son los posibles resultados del primer experimento. 3. N1 igual a 3. De ahí podemos sacar uno. ¿Cuál? Eso es lo que estamos calculando. ¿Cuántas? Bueno, voy a seguir y luego sacar la conclusión. Luego dice, se cuenta también para ese día con 7 cirujanos residentes, 5 anestesistas, 6 enfermeras quirúrgicas, 10 enfermeras ayudantes y 5 camilleros asistentes. De esos posibles resultados, por cada especialidad, por cada especialista, ¿cuántos grupos posibles de apoyo se pueden elegir? Eso es lo que se va a determinar, jóvenes. En probabilidad es muy importante que se tenga claro qué es lo que se busca, la probabilidad de que ocurra ese evento. Aquí de lo que se trata es de saber cuántos equipos diferentes puede haber con estos recursos humanos. Aquí se los están diciendo. ¿Cuántos grupos posibles de apoyo quirúrgico puede elegir el encargado de hacer la selección? Pues se aplica el principio fundamental del conteo. ¿Sí? 3 cirujanos, que son los asistentes del cirujano jefe. N2 y será igual, ese sería N1. N2 serían los 7 cirujanos residentes, de los que se puede escoger uno, porque aquí nos dicen al principio, uno por cada especialidad. 5 anestesistas, 6 enfermeras quirúrgicas, 10 enfermeras ayudantes y 5 camilleros. Aquí está el principio, la fórmula para determinar los posibles resultados combinados. ¿Cuántos equipos, sí, se pueden formar a partir de estos recursos aplicando el principio fundamental del conteo? 31,500 combinaciones posibles va a poder hacer el jefe de cirugía. Bien, aquí ya empieza la aplicación del principio fundamental del conteo y empiezan los ejercicios de la actividad. Y aquí termina nuestro PDF sobre estos temas específicos, jóvenes. El diagrama de árbol y el principio del conteo son para esta semana. Si ustedes habían ingresado a la plataforma el lunes o el martes, se habrán dado cuenta que también aparecía otro PDF que decía permutaciones. Bien, cuando revisé el material de estudio y vi las actividades que se podía realizar, determiné que mejor el tema de las permutaciones y combinaciones, que son otros 2 temas específicos, lo lleváramos para la próxima semana y en esta viéramos estos 2, el diagrama de árbol y el principio del conteo, que aunque fuera un PDF reducido, corto, me pareció que era muy importante que lo pudiéramos estudiar de manera minuciosa. Espero que ustedes hagan su propia revisión, jóvenes, porque lo que yo les comento aquí es apenas la introducción al tema. Bien. Sin embargo, jóvenes, les voy a pedir algo de adelanto para la próxima semana, que viene en la actividad. Pero viene lo siguiente, que es
son operaciones que se van a aplicar para los temas de la próxima semana, de las permutaciones y las combinaciones. Ya también tienen este PDF en la plataforma, pero este es para la próxima semana, del 4 de octubre al 10 de octubre. Los que quieran avanzar un poco pueden ya empezar a estudiarlo. Y en estos temas de la próxima semana vamos a realizar una operación que se llama factorial. ¿Sí? Ya explicaremos la próxima semana estas fórmulas. ¿Sí? Pero hay que realizar esta permutación, por ejemplo, se resuelve con una operación factorial, n factorial. Quizás algunos de ustedes, o la mayoría, porque es una operación que suele practicarse en la prepa, ¿sí? En el nivel bachillerato, quizás ustedes ya las hayan realizado, pero no quisiera dejar, por supuesto, eso. Por eso mismo, les estoy pidiendo que adelanten un poco y hagan algunos ejercicios sobre esta operación factorial, que se lee n factorial, esto. Aquí lo que nos están diciendo son los elementos que tenemos y que los vamos a considerar, NPN, pero eso ya lo vemos la próxima semana, ¿sí? Pero este requerimiento de determinar las permutaciones de los elementos, aquí sí va a haber algún orden que debemos respetar de los elementos, ¿sí? Se resuelve con una operación factorial, n factorial. Y nos dice, es una forma abreviada de representar el producto del miembro derecho, ¿sí? De la ecuación 13.1. Esta ecuación, que también les parecerá un poco rara, pero ya la explicaremos, esta operación que aquí nos están indicando se resuelve con una operación n factorial que ya tienen todas las calculadoras de mano. Ya tienen ahí una tecla donde se obtienen 5 y le introducen 5 factorial y ¿qué es lo que hacen? Les multiplican 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Así de sencilla es esta operación factorial. ¿Sí? Entonces, vienen unos ejercicios, se los adelanto porque se los van a encontrar y me dicen, no, es que eso no lo vimos en la clase. Es una operación que vamos a necesitar y quisiera que por su sencillez la pudiéramos avanzar de una vez esta semana para que ya la próxima demos por hecho, entonces sí, de que ustedes ya la practicaron, ya la realizaron. Vienen dos ejemplos para resolver 5 factorial. ¿Qué es lo que tienen aquí? Los factores. N es el primer factor. N menos 1 es el siguiente factor. Aquí N sería 5. N menos 1 sería 4. Y a este le restamos 1, nos queda 3. Esta es la explicación matemática de esta fórmula, que no es una cosa del otro mundo. ¿Sí? Entonces, realizar, creo que son 10, como 10 operaciones factoriales, como esta, con una salvedad, jóvenes, que es posible porque vienen así planteadas algunas fórmulas de las combinaciones, que en algún momento tengamos que hacer esta operación cero factorial. Cuando lleguemos a este caso, si se nos presenta, 0 factorial es igual a 1. Y así se deja, y se opera, y se multiplica, o lo que sea, o se divide. Cuando tengamos este factorial, 0 factorial, esto va a ser igual a 1. ¿En qué caso se nos va a presentar? Solamente para que ustedes tengan una idea. Por eso es que quiero que se practiquen estas operaciones. Aquí, por ejemplo, son las permutaciones. Todavía estamos en el tema de las permutaciones que veremos en detalle la próxima semana. Y nos dicen que estas permutaciones son los elementos que tenemos y los que vamos a considerar. N son los elementos que tenemos, pero por ejemplo de 5 elementos solamente vamos a considerar 2. Entonces N sería igual a 5 y R sería igual a 2.
¿sí? Entonces, la operación que, como esta, es la que vamos a practicar, ¿sí? ¿Qué nos están diciendo? Realiza la operación de n factorial. El valor que tengamos aquí de la n va a ser esta operación factorial. Y en el denominador tenemos esta diferencia de n menos r y entre paréntesis, y lo que resulte de esta diferencia, le aplicamos la operación factorial. Es probable que aquí tengamos 4 y menos 4 y que nos quede 0. Entonces sería 0 factorial. Pues en este caso, 0 factorial es igual a 1. ¿Sí? Eso es lo único la única, el único aspecto que quizás lo sorprenda, ¿sí? Lo sorprenda. Estas operaciones son las que quiero que practiquen, jóvenes. Aquí nos están diciendo 8 elementos, hay que considerar 3. De esos 8 los consideramos 3. ¿Sí? ¿Qué nos dice la fórmula? El factorial de n, que es 8. 8 factorial. Entre el factorial de 8 menos 3, porque n es igual a 8, r es igual a 3. 8 menos 3, 5. Y aquí estamos el factorial de 5. Y en este denominador es cuando les digo que quizás se les pueda presentar un 0. Y les dice el PDF, cuando se les presente ese caso, 0 factorial es igual a 1. Porque si no, no se van a explicar ustedes cómo van a hacer esta operación y pueden incurrir en algún error. Esto, jóvenes, es las permutaciones y las combinaciones que nos las vamos a llevar para la próxima semana. Ya lo que es propiamente los temas específicos de esta semana son los que hemos visto en el PDF que ya revisamos en esta clase. Sobre esto viene la actividad. Nada más para que le echen un vistazo y mañana pueden ustedes quizás plantear algunas dudas, etcétera. Nos piden en el ejercicio 1, esta es la actividad A3, hay que entregarla el próximo domingo 3 de octubre. ¿Sí? Nos piden elaborar un diagrama de árbol. Sencillísimo, jóvenes. Ya con lo que hemos visto ahora, sencillísimo ya, elaboramos un diagrama de árbol donde se lanza 2 veces una moneda. ¿Qué nos piden? Todas las combinaciones posibles de los resultados del juego. Regalada, jóvenes, regalada esto. Se lanzan 3 veces las 3 veces consecutivas, una tras de la otra, la moneda, también regalada. ¿Qué nos están mostrando aquí? Quiero llamar su atención. Este va a ser el diagrama de árbol para lanzar 3 veces la moneda. Y observen, jóvenes. Ese es el juego de azar con el que se inició la ciencia de la probabilidad. ¿Sí? Si seguimos esta rama, ¿qué vamos a tener? Cara o águila, como ustedes quieran llamarle. ¿Sí? En los 3 lanzamientos de la moneda vamos a tener cara. Ustedes pueden apostar a esto. ¿Sí? Los famosísimos volados. ¿Sí? Y apostar, y se apuestan grandes cantidades. Luego vamos a hacer también ejemplos con cartas. ¿Sí? La probabilidad de que salgan diamantes, que salgan corazones, etcétera. Pero este es el principio, la elaboración del diagrama de árbol para observar esos casos. Aquí, este es un evento. ¿Qué probabilidad tiene de que los 3 lanzamientos me caigan cara? Porque voy a apostar una buena cantidad de dinero. O también las competencias de los caballos, también se calcula su probabilidad, jóvenes. Son ideas sueltas que ahorita les estoy dando, porque son para contextualizar el tema. Bien, si seguimos la segunda rama, cara, cruz. ¿Sí? Ahora vamos a seguir la tercera rama, cara, cruz, cara. Y aquí observamos
que aquí tenemos dos caras y una cruz, lo mismo que tenemos dos caras y una cruz aquí, y quizás por aquí están, hasta ahí nada más. Bueno, pues ¿qué probabilidad es de que me caigan dos caras y una cruz? ¿Sí? Sería la suma de este evento, de la probabilidad que tengamos para este evento y la probabilidad de este evento, porque son eventos que tienen las mismas características. Y en los conjuntos de elementos, vimos la semana pasada que no importa que pueda ser HHT o pueda ser HTH. ¿Recuerdan que ordenábamos los elementos de los conjuntos en los ejercicios de la semana pasada cuando les decía, se los plantean, se los ponen de manera desordenados? Una cosa importante que hay que hacer es ordenar nuestros datos, ordenar nuestros elementos para que con solo leerlos tengamos una idea de las características de esos elementos que nos dice la teoría. Un conjunto son elementos, son objetos que tienen características comunes, ¿sí? Por eso forman parte de un conjunto. Pues aquí tienen ese ejemplo que ya se apoya en la teoría que vimos la semana pasada. Aquí tenemos dos caras y una cruz, igual que tenemos aquí, dos caras y una cruz. Pues sumamos las probabilidades de estos dos eventos y ya sabemos a qué le apostamos. Si decimos, apuesto que salen dos caras y una cruz, bueno, la probabilidad aumenta aquí en relación a esta, en que salgan las tres caras. ¿Sí? O bien, nos vamos por la última rama, la probabilidad de que en los tres lanzamientos de la moneda nos caiga cruz. ¿Sí? ¿Qué probabilidad de que, porque hay quienes apuestan a un evento con estas características, que los tres volados nos salgan sol o nos salgan cruz? Todo eso, jóvenes, lo podemos observar y trabajar con el diagrama de árbol. Todo esto que les estoy comentando, además de lo que les decía al principio y que forma parte de la suposición de la que nos hablaba la teoría. Este resultado no debe influir en este. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a analizar los eventos que son estadísticamente independientes. Después estas ramas las vamos a anotar con su probabilidad. ¿Qué probabilidad tendrá de que caiga cara en un lanzamiento de moneda? 50% de probabilidad, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que nos caiga cruz? 50%, pero como no vamos a ampliar el porcentaje, vamos a decir 0.5 o 0.50 de aquí y 0.50 de aquí. ¿Sí? Esta es la probabilidad para que caiga cara, esta es la probabilidad para que caiga cruz. Si sumamos las dos probabilidades, ¿cuánto nos va a dar, jóvenes? Nos va a dar 1. Y así nos darán, aquí también nos dará 1. Aquí nos dará 1 y aquí nos dará 1 también en esta columna, cuando sumemos todas estas probabilidades. ¿Por qué? Porque el espacio de la probabilidad de la que nos hace referencia la unidad 1 de nuestro curso se llama espacio de probabilidad. ¿Sí? Y ya dijimos, lo comentamos desde las primeras clases, el espacio de la probabilidad es un intervalo que va de 0 a 1. Si lo que obtenemos está cercano a 0, es poco probable de que ocurra. Si el dato que obtengamos se acerca a 1, es muy probable que ocurra. Ese es el espacio de la probabilidad, jóvenes. Por eso es que la unidad 1 de nuestro curso se llama así, espacio de la probabilidad. Aquí también pero aquí esta otra rama, aquí tenemos 0.5 y aquí 0.5.
y ya veremos qué otras probabilidades vamos a colocar en estas ramas. Eso ya no me quisiera adelantar tanto porque lo vamos a ver en detalle en temas posteriores. Pero lo que trato de hacer es ilustrar la importancia de la herramienta que se llama diagrama de árbol, ¿sí? ¿Qué es lo que se propone obtener? Los posibles resultados combinados. Esto es lo que nos nos proponemos determinar, obtener cuando trabajamos con un diagrama de árbol. Esta es la estructura del diagrama de árbol. Este es el primer experimento, el primer evento, si ustedes quieren, aleatorio. Estos son los posibles resultados para el primer evento. Estos son los posibles resultados para el segundo evento. Estos son los posibles resultados para el tercer evento. Recordando el ejemplo del dado y de la moneda, aquí eran 2, aquí eran 6, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque 6 son los resultados posibles de lanzamiento del dado y 2 son los resultados posibles de lanzamiento de la moneda. Pero el propósito era determinar los resultados combinados de la moneda y del dado, ¿sí? Todo eso es lo que nos explica el diagrama de árbol, jóvenes. Todo eso, y eso es lo que ustedes van a hacer. Todo esto que están viendo aquí, van a hacer, es una de las tareas de los ejercicios que vienen en la actividad, que ya con lo que vimos, me parece, hoy, en estas 2 horas de clase, ya tienen una idea clara para elaborar ese diagrama. Pero aquí estoy, jóvenes, si es que se les atora algo. Y todavía mañana, en la clase de mañana, podemos ver en detalle alguno de estos ejercicios. Porque después de estos diagramas viene la segunda parte. Aplique el principio fundamental del conteo para resolver los ejercicios de 5 a 7. Son 3. ¿Sí? Y ya ustedes van a saber determinar cuál es el valor de los posibles resultados para N1 del evento 1, aquí de acuerdo a la descripción. Aquí se establece aquí cuántos van a entrar a la universidad, cuál es la primera selección, hombres, mujeres, cuáles son los primeros resultados, si se selecciona hombres, mujeres, 2, etcétera. Todo lo que hayamos visto en la teoría y que ustedes van a darle otra lectura al material, aquí lo van a confirmar, jóvenes, en estos ejercicios que vienen en la actividad. Y por último viene este otro, la selección de sus materias, ¿sí? Y de sus profesores. ¿Qué tienen aquí? ¿Cuántos profesores disponibles? Etcétera. Los conjuntos de profesores. Y eso es todo, jóvenes. Y obviamente lo que les decía, que también viene en la actividad, las operaciones factoriales. Son estas operaciones factoriales de las que les hablaba. Lo pueden sacar directamente en su calculadora, jóvenes, ¿sí? 9 y busquen la tecla de factorial y les da el resultado. Así de sencillo. Lo que quiero es de que ejerciten esta operación para que la próxima semana no se nos convierta en una distracción. Ya hemos practicado las operaciones factoriales. Aquí es una diferencia. 15 menos 8 nos queda 7, entonces 7 factorial, que es una división. El resultado que obtengamos de 15 factorial entre 6 factorial es el resultado de esta operación factorial. Aquí es un producto, jóvenes, ¿sí? Todo esto es lo que se pide para practicar estas operaciones que